Mario Hernández y Román Vega, hacen un planteamiento de disputa inicialmente ideológica en el campo de la salud, ¿sí? Es importante antes plantear pues, que todo este proceso político pues, en nuestro país ha estado permeado por el conflicto armado interno y eso ha marcado mucho nuestra dinámica de política y pues que vivimos una crisis humanitaria que no para. Teníamos mucha esperanza con la firma del acuerdo de paz y hoy ya vamos en casi 400 líderes comunitarios asesinados. Este mes vamos 13. Cerramos con 13 líderes comunitarios. De esos 13, 8 son líderes ambientales y de restitución de tierras. De esos 13 van 4 mujeres. Personas, varias de ellas, que llevan más de 30 años en los territorios haciendo luchas por el territorio, ¿sí? Entonces estamos en un escenario realmente Colombia muy adverso, único en el mundo y en Latinoamérica, y que además de eso tomamos decisiones como decirle no a un proceso de paz, no a un proceso de leyes de anticorrupción, que todavía no lo creemos, pero que tenemos, los que seguimos en esa apuesta decimos que ya somos más, porque comenzamos con 6 millones, casi 7, diciendo sí a la paz, luego en las elecciones dando posibilidad al candidato que podía aunar un esfuerzo de alternativas y hoy en el tema del referendo pues llegamos a ser casi 11 millones de colombianos, o sea, tenemos que seguir pensando en que tenemos esperanza y que cada vez estamos sumando, pero eso es importante tener en cuenta en qué contexto político estamos. Con ese contexto político, pues claramente hay un mapa de inequidades y de profunda inequidad en Colombia, ¿sí? Esto lo muestran los distintos estudios. Recientemente, en abril de 2018, la Facultad de Economía sacó el último estudio que muestra cómo es el comportamiento del índice Gini y de la distribución desigual frente a ingreso y utilización de recursos en nuestro país, que ahí pues el mapa habla por sí solo, en donde tenemos territorios como Chocó, pues y La Guajira, que tienen las más profundas inequidades. En ese contexto, pues Bogotá ha venido construyendo unas condiciones de reducir esta disparidad. Allí nos movemos en términos de lo que es nuestro sistema de salud. Y así está, un sistema de salud fragmentado, en donde la salud es un bien de consumo privado, ¿sí? Y que requiere el mercado regulado para que opere. Y entonces toda la legislación estaba puesta en esa lógica. Y desde allí, pues entonces personas que veníamos desde el movimiento social por la salud y desde distintas expresiones que se han dado en términos de decir que ese sistema no es. Entonces es claro en todas las encuestas de opinión que la mayoría de la ciudadanía dice que en Colombia pues no se garantiza el derecho a la salud. Está reconocido, hacemos distintos procesos de movilización alrededor de eso, hemos hecho distintos encuentros que hemos planteado ese tema y desde esa lógica, los que tuvimos oportunidad, que nos dieron la posibilidad de estar en ejercicio de gobierno, pues hicimos una apuesta esencialmente política, ¿sí? Y frente allí pues quiero comentarles cuál es la reflexión que hemos hecho en términos de cuáles fueron estos desafíos, ¿sí? El primer desafío que nos planteamos fue resignificar el concepto de salud. Y eso fue realmente, nosotros nos sentimos allí ganadores. Fue colocar que la salud no es una mercancía, sino la salud es un derecho humano fundamental. Y eso se nos volvió una disputa ideológica permanente. Por eso el actual secretario de salud dice, es que la salud no tiene que ver con ideologías. Nosotros dijimos, sí. En este caso sí nos toca decir que la salud sí tiene que ver con ideologías, planteando de entrada un planteamiento ideológico, ético y político, que la salud es un derecho humano fundamental y que no es una mercancía. Y eso se nos convirtió para nosotros en nuestro caballo de batalla, ¿sí? Y allí lo que hicimos fue colocar en todos los espacios y todos los escenarios esta discusión. Y frente a esa discusión, pues, el primer asunto que hicimos fue recoger una perspectiva de mirar la comprensión del proceso de salud que veníamos construyendo en la Secretaría de Salud, previo un
proceso de convocatoria que se hizo, porque ya venían avances en la Secretaría de Salud, como ya habíamos comentado, con gobiernos como el de Antanas Mocos, que colocó el enfoque poblacional y que nuevamente hace un ejercicio de dar espacio a esta discusión, a replantearse cómo se piensa la salud y el enfoque comprensivo sobre la salud, y de allí sale el diagnóstico distrital, que fue elaborado por un grupo de trabajo de aquí de la Universidad Nacional y de los hospitales públicos, y a partir de allí se coloca en la institucionalidad un debate de cómo avanzar más allá de los perfiles epidemiológicos, y se colocan unos dispositivos distintos alrededor de la determinación social de la salud y la discusión de la salud como proceso social. Asimismo, se retoma, digamos, experiencias previas que venían desde Brasil, desde Venezuela, desde Uruguay, en términos de cómo ganar en una lógica de pensamiento estratégico, y se instala una discusión sobre la estrategia promocional de calidad de vida y salud como un dispositivo de organización y de planificación, recogiendo una mirada promocional, y que ello nos permitiera construir escuela de pensamiento con todos los trabajadores y trabajadoras del sector salud, y colocando allí la discusión que no era excluir la mirada de la enfermedad, porque pues hay que trabajar sobre la enfermedad y sobre eso es nuestro campo de conocimiento en la formación de la salud, sino era dar paso a que eso tendría que mirarse en un marco de comprensión mucho más amplio, y en la discusión pues de la promoción de la calidad de vida en equidad y salud. Allí, particularmente desde los procesos de salud pública, nos planteamos, si estamos hablando aquí en este espacio de la salud pública, planteamos en una lógica más de el bienestar y la salud en positivo, y hablamos de cómo desde la salud deberíamos promover la autonomía de las personas para su ejercicio de la libertad. Por eso nosotros no trabajamos sobre programas, sobre eventos prioritarios de salud pública, sino por proyectos de desarrollo de autonomía. Asimismo, un aspecto muy importante que se planteó fue realmente darle lugar a la participación de la ciudadanía en salud. Fue en este periodo donde se logró la primera política de participación social construida socialmente desde los territorios, que hoy es la única política que existe en los territorios, ¿sí? Y ha sido insumo para que hoy tengamos en el ministerio, también por requerimientos, tenga una política a nivel nacional, pero nosotros en Bogotá fue los que colocamos esta discusión de la importancia y el rol fundamental de la ciudadanía en salud. Otro elemento muy importante que buscamos en términos de construcción de este proceso de comprensión era pues colocar en juego el tema de la mirada de lo poblacional y las distintas situaciones y condiciones que determinan los modos de vida y las formas de vida de los grupos poblacionales, y esto nos retó a todos los equipos de salud, porque fue desenmarcarnos de la historia natural de la enfermedad y repensarnos nuestros procesos para construcción de respuestas desde otra lógica. Y esto fue un camello y una cosa que todo el tiempo decían en qué lenguajes que están hablando, cómo es que están hablando. Se hicieron miles y miles de sesiones y discusiones, pero podríamos decir hoy que muchos de los saluristas que hoy se mueven por el territorio nacional y que están fuera del país, en Bogotá hicieron escuela desde la acción, desde esta práctica. A partir de estos procesos, pues, ¿qué se buscaba? Que generáramos un proceso pues muy amplio de pensamiento de la perspectiva de la salud en una lógica de calidad de vida, en una lógica de la determinación social y de la salud como proceso, y permanentemente esto lo llevamos a todos los espacios. Esta es una de las fotos de una de las asambleas que hicimos en el San Juan de Dios, por ejemplo. Fue una de las asambleas en donde esperábamos siempre, pues estábamos buscando siempre la amplia participación y la voz de las comunidades, y no solamente de las comunidades, sino también de los trabajadores y trabajadoras que en su momento hicimos posible este proceso. El segundo desafío tiene que ver con cómo este gobierno alternativo reconocía la realidad social del territorio, ¿sí? Porque eso nos obligaba a que al reconocimiento de esa necesidad deberíamos responder. Y esto es sustancial en términos de política pública. Cuando los gobiernos no reconocen la necesidad, pues no están obligados a responder. Eso nos pasó, por ejemplo, con la política de atención al desplazamiento forzado. Llevamos décadas de la crisis humanitaria y solo es por el movimiento pues, de la pastoral social, la plataforma de derechos humanos, que presiona en la agenda a nivel internacional el tema de la crisis humanitaria frente al desplazamiento, para que solo hasta el año 97 saliera una legislación.
pero esta legislación, que fue a nivel nacional, solamente empezó a operar hasta el año 2000 o 2002 cuando hubo una sentencia de la Corte, ¿sí? Y durante más de 15 años hubo una disputa siempre entre el Estado y las víctimas diciendo cuántos eran el número de desplazados. Y finalmente ganó la ciudadanía, ganó la organización social en términos de demostrar la magnitud que era el desplazamiento forzado, y eso va a obligar al Estado a que hoy responda, ¿sí? Entonces este tema de que reconocer que como gobierno que no reconociera las necesidades, pues obligaba a repensarse en términos de las respuestas. La primera era saber cuál tipo de infraestructura contábamos y qué tipo de respuestas salud, lo que llamaban Javier, el tema de la sanidad. Nosotros es la organización de la prestación de los servicios, en donde nos dimos cuenta, pues finalmente, que hay una hiperconcentración de los servicios en lo que hoy llamamos el bloque desde los servicios de salud privadas, que es desde la autopista, desde la 80 y pico, autopista hasta la 100, más o menos 16, en donde uno encuentra una hiperconcentración de hospitales y de redes. Mientras que la red pública hospitalaria, ya la ex red pública hospitalaria, porque también ya en ese último periodo la terminaron de acabar, estábamos distribuidos de manera diferente por el territorio, donde había más concentración, sin muchos, y no diciendo no más, sino y éramos bastante poquitos en la zona sur de la ciudad. Y mostrar pues, finalmente que esa organización de las prestaciones no obedecía ni a la densidad poblacional, porque las personas en Bogotá vivimos más hacia el occidente y el sur, ¿sí? No hacia el oriente y el norte, donde están los servicios de salud. Y allí, pues, uno de los ejercicios que se planteó es cómo está la densidad de Bogotá. Vemos un centro y un centro norte y un oriente norte que está más despoblado, y lo que es un occidente y sur, pues muy poblado, ¿sí? Asimismo, ¿cómo está el tipo de la respuesta? O sea, ¿cómo está el tema de los índices de pobreza en la ciudad, en donde el norte tiene menos índices de pobreza y el sur más? Y en el azul vemos que hay más red de protección social en el norte y menos en el sur. Entonces, claramente esta lectura obligaba a que nos repensáramos el tema de cómo deberíamos hacer nuestro actuar, y cogimos también pues, los indicadores tradicionales de salud pública y veíamos el comportamiento de las mortalidades. Y el panorama pues ratificaba aún más esta lectura. Producto del diagnóstico distrital que se hizo en el 2000-2004, se logró una lectura diferente de la ciudad, no en una lógica político-administrativa, sino una lectura de los territorios sociales, cómo se construye el territorio socialmente, ¿sí? Cómo se ocupa el territorio, qué dinámica poblacional hay allí. Y eso nos configuró 85 territorios sociales que se marcaban por las formas de vida y los modos de vida de las personas, y que eso nos decía la institucionalidad: usted tiene que organizar su respuesta de manera diferente. Y ese fue el reto. Estos 85 los recogimos, que fueron hechos en el 2003, fue una información muy importante para lo que fue el montaje inicial de Salud a su Casa, con el que se arrancaron en los territorios de mayor fragilidad, y cerramos en territorios saludables organizando 85 territorios sociales, que esa fue la apuesta que se hizo en su momento, tratando de sostener un ejercicio de organización de respuesta diferente. Estos territorios contaban con procesos de análisis permanente frente a realidades sociales. ¿Quiénes hacían estos análisis? Nuestros trabajadores, ¿sí? Nuestros funcionarios en los territorios, caminando hacia los territorios, haciendo ejercicios de diagnóstico, y sacábamos miles y miles de documentos. Y nos decían, y es que otro diagnóstico, no es que toca siempre diagnosticar, todo el tiempo tenemos que estar, porque no es que la vida es dinámica, hoy estamos así, mañana no sabemos, ayer estábamos de otra manera, entonces toca hacer permanentemente diagnósticos. Por eso cuando alguien dice, es que estamos sobrediagnosticados, le digo, pues no, creo que es necesario que todo el tiempo nos estemos diagnosticando. Lo terrible es que no hagamos nada frente a ese diagnóstico, ¿sí? Entonces sentamos un proceso de metodología, hicimos múltiples ejercicios de diagnósticos que publicaban directamente por localidades, porque ahorita en los servicios de salud desaparecieron las localidades. O sea, peor, desaparecieron los territorios sociales que hemos construido, desaparecieron las localidades, porque ahora el sector salud es una red y una zona que además ni siquiera tiene un respeto en términos de identificar esas zonas en una lógica de zona social o culturalmente construidas,
sino unas zonas de conveniencia a la gestión y administración de los servicios de salud públicos restringidos, reducidos y marchitados que tenemos en la actualidad. Un siguiente ejercicio que se planteó en términos de la lectura se hizo en un proceso de la gestión social integral como un proceso político de intersectorialidad en donde se leyeron cómo es que se garantizaban en estos territorios los derechos, y se hizo una lectura ya no solamente desde la necesidad, sino la respuesta que había a esa necesidad, y nos configuró un mapa, que este mapa que es producto de este ejercicio, en donde se podía ver en términos de 15 derechos, que fue la matriz de derechos que se organizó, cómo estaba el tema de la respuesta en términos de derechos en la ciudad, y pues ahí nos dimos cuenta que teníamos territorios, por ejemplo, donde se violaban todos los derechos, ¿sí? Particularmente. El tercer desafío que nos planteamos fue transformar la organización del modelo de atención. En esta transformación que se planteó, la primera discusión que se hizo de alguna manera fue siempre la discusión sobre los derechos, y esto se comenzó desde la alcaldía de Bogotá sin indiferencia, pero realmente fue en la Bogotá positiva a través del proceso de gestión social integral como mecanismo, como forma de repensarse la gestión administrativa de cómo avanzar en la ciudad en términos de Estado en responder a la lógica de los derechos, ¿sí? Y se planteó la matriz de derechos humanos diciendo Bogotá tiene que ser la ciudad de los derechos, y esa fue la apuesta de política social en ese periodo. Y frente a ese ejercicio, pues desde la institucionalidad pues se armó, digamos, toda la batería alrededor del tema de los derechos, los 15 derechos, y que pudiésemos hacer un ejercicio como Estado de decir, bueno, ¿qué significa cada derecho? ¿Cuáles son sus consideraciones? ¿Cuáles son la definición? ¿Qué tipo de atributos es que tenemos que cargarle a cada uno de estos derechos para respetar, realizar y proteger? ¿Cómo vamos a medirnos en términos de los indicadores para saber si estamos respondiendo o no como gobierno y como Estado en la ciudad frente a estos derechos? ¿Y cuál iba a ser el marco político normativo con el cual tendríamos que presionar y sostener ese ejercicio en una apuesta del ciclo de progresividad, ¿sí? Uno podría decir, por ejemplo, que uno tendría que acudir en este momento de manera masiva a demandar cada uno de los derechos y los avances en términos de progresividad que se han tenido en Bogotá, porque cuando uno avanza en este ejercicio, el Estado no puede retroceder, y en Bogotá lo que se hizo fue retroceder abismalmente, ¿sí? Cuando ya tenemos un avance, y los ciudadanos no debemos dejarnos permitir que eso pase. Cuando tenemos ejercicios de avance en términos de garantía, lo que tenemos es que generar un bloque de protección para que no se retroceda. Pero ahí también habla de cómo nosotros estamos haciendo un ejercicio de movilización social para el ejercicio. En esa perspectiva, pues entonces juega también la discusión en el sector salud, de cuál era el modelo de atención y sobre qué base del modelo de atención deberíamos desarrollar la respuesta, y se puso a jugar el tema de la estrategia de atención primaria y salud renovada como una de las estrategias, y en este caso la que más dialogaba con esta perspectiva. Y aquí decir que fue en Bogotá, a partir de varios seminarios, que empezamos a mover en Latinoamérica la discusión sobre atención primaria y salud, ¿sí? Es hasta el 2007 que se hace una segunda declaración en Montevideo, pero esa discusión la comenzamos desde muchos antes, desde distintos países, y Bogotá en eso aportamos a la discusión. Es cómo renovar y retomar ese mandato que había de Alma Ata en términos de unas apuestas que dialogaban en términos del derecho a la salud y de repensarse de una manera diferente la organización de los servicios, y que ello nos permitiera configurar un nuevo modelo de atención. Es aquí entonces que Salud al Hogar jugó un rol muy importante, como instalar el tema de la atención primaria en una política que ha jugado y que sigue jugando como un referente, ¿sí? Esa fue una fase muy importante porque fue la fase de apertura, y en esa fase que jugó Salud a su Hogar se logró sostener en los siguientes gobiernos, profundizándose con Salud a su Casa, y finalmente haciendo una profundización realmente muy fuerte por voluntad política, porque uno tiene que reconocer que lo que hizo Gustavo Petro con la Bogotá Humana fue inyectarle importantes recursos de salud a los programas que para él llamaba los programas de prevención, y que
en una discusión amplia, en esa disputa de los paradigmas, le dijimos no es una lógica medicalizada, sino una comprensión de la salud familiar y comunitaria amplia, con equipos interdisciplinarios y no solamente el rol del médico, que era lo que a él permanentemente le planteaba, y nos permitió jugar con el proceso de territorios saludables. El proceso de territorios saludables lo que generó fue un ejercicio de profundización de la presencia en los territorios. Entonces estos dos mapas muestran inicialmente hasta donde se llegó con Salud a su hogar y Salud a su casa, y luego en el 2011 cómo densificamos la presencia en el territorio con los equipos, y eso venía acompañado desde tiempo atrás con un ejercicio de fortalecimiento de la red pública hospitalaria en términos de dotarla, en términos de crear nuevos centros, en términos de mejorar un poco la infraestructura. ¿Esto en qué apuesta? En una apuesta de hacer un ejercicio de comprender el proceso de la respuesta en salud de manera integrada. Cuando estuve en España y muy amablemente nos invitaron me invitaron a conocer del territorio estos centros comunitarios. Yo me puse muy feliz porque dije, eso era lo que nosotros queríamos de los centros de desarrollo humano, que eran espacios que no están pensados desde la enfermedad, sino desde la promoción de la salud, ¿sí? Y del espacio comunitario, amigables, amplios, con otras metodologías donde las ciencias sociales juegan con las ciencias de la salud, donde el arte y la cultura también se expresan en los espacios de una manera positiva. Esa era nuestra apuesta inicialmente, constituir 85 centros de desarrollo humano y salud. No se logró porque, ¿cuál es la infraestructura con la que contaban? Con los hospitales públicos, y el Ministerio de Salud estaba en un ejercicio de decir, bueno, los procesos de habilitación, ¿quiénes están habilitados y no? Y resulta pues que esas mediciones que se tienen ahora, pues la red pública hospitalaria siempre pierde, pues porque las formas de contratación y la forma en que se tiene el desarrollo de los hospitales, pues a la luz de compararse con lo privado sin haber tenido una mayor inversión, pues los hospitales públicos siempre están fuera de esos parámetros de calidad. Finalmente no logramos con el Ministerio tener una autorización para construir nueva infraestructura en Bogotá, y el proceso de reorganización y de remodelación de otros centros tampoco se autorizaron, y esto resultó ser una iniciativa fallida, nuestros centros de desarrollo humano en su momento. Pero ¿qué nos tocó? Los equipos territoriales estaban en las calles y en los parques, y los centros de primera atención, los archivos estaban debajo de las escaleras, en los baños, la gente trabajaba en las cafeterías, en nuestras carpas. Esos fueron nuestros centros de desarrollo humano. La gente en los territorios caminándose, ahí sí, a punta de bota y sin bata, con chaqueta, y eso porque tocó lucharse la chaqueta para que los hospitales la vieran. Hasta colocar un lineamiento de cómo tenía que ser la confección tocó, porque duramos como un año diciéndole al gerente, a ver, pues es increíble que usted no sepa cuál debe ser una chaqueta mínima de protección para el trabajo en Bogotá y el trabajo extramural. Pero no, quiero decirles que nos tocó también hacer un lineamiento para las chaquetas y con medición de telas y demás. Y que esos centros dialogaran con los primeros niveles de atención, y que de ahí se generara pues la puerta de acceso a la respuesta de salud de manera integrada. ¿Cómo se organizaba el tema de la organización de la prestación de servicios, teniendo en cuenta pues que nosotros estamos en contravía de lo que la ley permite? Entonces lo que tocó hacer fue unas artimañas para cuadrar el mico para la foto, de tal manera que los recursos, y que no termináramos con procesos de investigación disciplinaria y fiscal los que estábamos firmando los contratos con los hospitales. Entonces yo todos los días, y otros compañeros, pues los 400 compañeros que estábamos en la Secretaría de Salud, todos los días recibíamos en nuestros puestos de trabajo a los compañeros de la Contraloría, la Procuraduría y la Personería, que nos hacían permanentemente fiscalización de cómo estábamos organizando. Y recordar, por ejemplo, que el primer debate para aprobar el plan de desarrollo, que Mario puede comentar de su primera vez porque fue protagonista, fue defender ante el Consejo de Bogotá que no estábamos nos estamos robando la plata, pero nos están acusando de que estábamos malversando los recursos, porque cómo íbamos a pagar acciones que estaban ya pagadas por el pozo. Esa fue una permanente disputa en el ejercicio, pero finalmente el único nicho donde realmente pudimos hacer unas intervenciones alternativas fue en el proceso extramural.
en el trabajo de salud familiar y comunitaria, en donde particularmente el punto de llegada de esta organización lo hicimos en Territorios Saludables con la organización de programas ordenados con enfoque poblacional, y donde el centro era organizar las acciones desde un principio diferencial. Y allí pues organizamos el núcleo de respuestas. ¿Qué núcleo de respuestas? Núcleos de respuestas que operaban en una lógica del territorio, del ámbito de vida cotidiana, reconociendo allí acciones desde los proyectos de desarrollo de autonomía, y entonces comprendan los proyectos de desarrollo de autonomía, por ejemplo, la salud bucal, la salud oral. Yo soy odontólogo. Entonces, en este caso no era solamente ir a mirar la caries y la enfermedad periodontal, sino entender la salud bucal como una dimensión de la socialización, la comunicación y de la misma sexualidad que implica la boca, como la alimentación. Entonces ya no era solamente la caries y la enfermedad periodontal del diente, sino decir cómo juega la boca y todo el sistema estomatognático en construir el desarrollo y el desarrollo de la autonomía de las personas para su ejercicio de libertad. Y esto nos pone en otra discusión que nos alejaba del marco de la historia natural de la enfermedad. Y ese fue el reto para todos los temas. Entonces pensémonos en la salud sexual y reproductiva. Entonces no era la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, sino el disfrute, y entonces frente a hecho reconocer también el tema del placer, el deseo desde la infancia, desde la adolescencia, en la adultez, en la vejez, y en términos de eso entonces hablar de las prácticas protectoras frente a ese tema. La salud mental, no eran los locos, ¿sí? Ni cómo evitamos la locura, sino cómo hacemos el disfrute en términos de la vida buena y el sentirse y el vivir bien. Ese fue el reto permanente de decir, bueno, sí, lo de la enfermedad ya lo hemos estudiado y eso lo tenemos que seguir haciendo en cierto nivel, pero nuestro reto era pensarnos en un ejercicio más de transformación y valoración afirmativa y positiva. A partir de allí nos ideamos un modelo de intervención en los territorios, pues porque teníamos que responder con unos recursos, unas acciones, unos indicadores y finalmente unos productos, porque eso no solamente era carrera. Y a partir de allí dijimos, aquí que tenemos posibilidad, la primera cosa es sostener un proceso de caracterización que era permanentemente reconocer la necesidad, a partir de allí hacer una identificación, y por eso nos decían, pero usted qué hacen los médicos yendo a las casas, y las enfermeras, y los psicólogos, y los odontólogos, los nutricionistas. Pues es que deben ir a la casa en un ejercicio de caracterizar, ¿sí? Y finalmente generar un proceso de transformación en el ámbito de vida cotidiana de las personas. Y a partir de allí, digamos, la caracterización la serían los técnicos auxiliares en salud y salud pública, los técnicos en ambiente, que con esa caracterización se hacía un proceso de priorización. Con ese proceso de priorización se hacían acciones promocionales, acciones preventivas, acciones de atención resolutiva inicial, y se hacía la canalización a el resto de respuesta que tenía que ver con el sistema de salud y a lo que debería ser el sistema de protección social. Esto es el modelo. ¿Cómo? Pero es otra cosa, ¿sí? Porque allí tenemos varias situaciones. Cuando generamos el proceso de canalización, hacíamos reuniones, por ejemplo, con las EPS a decirles, mire, aquí le tenemos los identificados de los niños, estos niños tienen enfermedad respiratoria aguda, usted tiene a cargo estos 10 en Ciudad Bolívar, ¿será que usted, dado que no tiene institución de prestación de servicio allá, en Ciudad Bolívar, contrate a la República? Mire, nosotros le ayudamos con la sala cera, le ayudamos en términos de que con recursos del distrito apoyamos un poco ese manejo del riesgo. Esta es la hora que todavía creo que estamos esperando que esas aseguradoras atiendan al que era ex Hospital de Vista Hermosa para que contrate para estas atenciones, porque no se logra un nivel de respuesta. Entonces uno podría, en términos de indicador de impacto, nosotros no logramos más del 10% de la canalización efectiva, ¿sí? Entonces uno empieza a decir, y entonces, bueno, en términos de la respuesta sectorial no fue mucho mejor, porque finalmente habían unas instituciones que tenían programas con los que podríamos canalizar más, de manera mucho más directa ciertos procesos, pero aún así, en muchos de los casos resultaba la oferta mucho menor a la demanda que se tenía en los territorios. Un proyecto muy importante para nosotros en esta perspectiva fueron los Camayo, ¿sí? Y esto hay que reconocer el proceso que realmente fue una apuesta política por el alcalde Petro en su momento, es cómo darle reconocimiento a esa ciudadanía, pues que la mayoría la reconocíamos como el desecho de la ciudad, que es el habitante de Cacha. Y finalmente hacer un ejercicio de reconocimiento de cómo ganamos en términos de respuesta, y se montó la estrategia Camata, ¿sí? Que tuvo y ha tenido todo el debate posible, pues porque además toca un tema que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas,
y en reconocer esto como un problema de salud pública y de obligación de respuesta por parte del Estado. Estos CAMAD dicen que aún funcionan, pero no sabemos a ciencia cierta cómo, porque seguimos pidiendo las respuestas a la Secretaría y no nos logran responder, pero fue una de las iniciativas que se tomaron. ¿Quiénes hacían todo esto? Pues equipos en los territorios, de una lógica interdisciplinaria. Aquí no había una lógica de cabeza medicalizada. Muchos de los equipos los lideraban terapeutas, enfermeras, odontólogos, antropólogos, sociólogos, politicólogos, y el equipo médico hacía parte del equipo de salud. Cuando logramos el liderazgo de un profesional de medicina, nos sentíamos muy orgullosos porque eran profesionales que se asumían en una perspectiva diferente. Y pues plantea que se hizo una apuesta por un trabajo interdisciplinario en donde todas las profesiones de la salud teníamos igual condición de poder técnico, ¿sí? Que esto es muy difícil en nuestro campo de la salud, ¿sí? La lógica medicalizada es muy fuerte, ¿sí? Y no la lógica medicalizada es la que mejor sabe responder a la lógica de la salud comunitaria. Son otras profesiones, como por ejemplo la enfermería, las terapeutas y los mismos antropólogos, que tienen mucho más posibilidad de diálogo en el campo de la salud comunitaria, ¿sí? Pero bueno, aquí hicimos una apuesta de construcción y mostrar pues, finalmente que hubo un dispositivo de generar equipos en los territorios. Cuando nosotros nos fuimos, yo me fui el 6 de enero del 2016, habían contratados 10.000 personas en territorios saludables. Los dejamos financiados y los dejamos con recursos en su momento y con lineamiento técnico montado, y además el lineamiento técnico publicado en la web, que a partir de que ya nos retiramos el lineamiento y toda la información que se producía de caracterización se colocó también en la web de la página de la Secretaría, todas las bases de datos. Ya, oh sorpresa, al mes de habernos retirado no existían las bases de datos y los lineamientos técnicos habían sido retirados de lo público. Y esto se dio porque hubo inversión pública, inversión de recursos propios, ¿sí? Estos fue, digamos, los montos que llegaron a ser más de 7 billones de recursos que se colocaron en su momento en el último periodo, y uno puede ver el comportamiento que está. Hoy el recurso para salud pública, que este fue el recurso que se manejó progresivamente al 2016, nosotros cerramos con 350.000 millones de pesos invertidos en salud pública, hoy no representa ni el 20% de este recurso, ¿sí? Eso se ha reducido de manera dramática, la inversión en los programas de salud pública en Bogotá. El cuarto desafío fue impactar en los indicadores de calidad de vida, y eso se hizo finalmente por todo el proceso de política social, que uno podría ver unos históricos en términos, por ejemplo, de incidencia en la pobreza monetaria que se vino reduciendo, como el tema del PIB en Bogotá también vino un ejercicio de crecimiento. El indicador Gini sigue siendo una ciudad muy desigual, pero se logró incidir en algunos puntos. El índice de desarrollo humano, igualmente, hubo una mejora en el índice de desarrollo humano en la ciudad, producto de varias investigaciones que se hicieron. En el tema de aseguramiento, pues en este momento Bogotá es una de las ciudades que en términos del aseguramiento responde que hay un seguro en la ciudad, pero el comportamiento del aseguramiento en la ciudad tiene esta lógica. Y uno podría decir, ¿cómo es posible? O sea, en la parte sur sí la población está asegurada, uno podría decir sí, está asegurada, y la mayoría por el régimen contributivo. Pero eso no opera en términos de decir del acceso, porque mire dónde está la red prestadora de servicios de salud. En términos de pobreza en Bogotá, también hay un nivel de incidencia en términos de reducción de pobreza en Bogotá en el periodo que se estuvo, demostrando cómo se incidió en distintas localidades. Y finalmente, pues se pueden mostrar unos resultados en términos de lo que fue la cobertura por territorios, por localidad, y aquí podemos dar cuenta que en Bosa, por ejemplo, fue donde tuvimos el mayor despliegue de territorios en la ciudad, y que se buscaba llegar en un ejercicio a las familias en los territorios, y se tuvo una cobertura importante en términos de los ámbitos de vida cotidiana, y hay incidencia en los indicadores de impacto. ¿Sí? En los indicadores de impacto de Bogotá, que se redujeron prácticamente a la tercera parte en un periodo pues, importante, y eso se dio pues, finalmente por las políticas sociales. Y en términos de relación de cómo crecía las familias intervenidas y la razón de mortalidad,
pues en los territorios donde teníamos intervención de territorios saludables, en ese territorio se reducía de manera importante los indicadores de mortalidad. Finalmente yo dejaría por ahora allí y cerraría el ejercicio, pues, que fue una apuesta, ¿sí?, que se puso a jugar en el territorio con aprendizajes y con muchos retos. Se cerró el programa con un proceso de evaluación en donde pues fue valorado su ejercicio, y comentarles que a su izquierda están los 10.000 trabajadores que éramos en Territorios Saludables. Ese fue el evento de cierre del programa el 25 de noviembre. Muchos que están aquí están sonriéndose porque ven que su cabeza está por ahí, ¿cierto? Mi cabeza estaba detrás de ese escenario, y por ahí estaba también Javier. Y estos éramos el 15 de febrero en la Plaza de Bolívar, porque nos habían echado a todos, a la mayoría. Entonces estábamos con los letreros pidiendo que no se acabara el programa de Territorios Saludables. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Hola. Entonces les voy a pedir. Bueno, miren, lo que hemos tenido hasta ahora es una presentación de dos experiencias, ¿cierto? Bogotá y Madrid. Hay unas convergencias, obviamente, son decisiones que se toman en un momento dado de política pública. Las dos experiencias muestran eso. Hay una situación específica, una percepción de que hay un predominio de la perspectiva individual, asistencial, de respuesta a demandas, y se toma la decisión de salir, ¿cierto?, a buscar, a acompañar, a trabajar con la gente en las comunidades. Eso es una convergencia muy importante en los dos casos que quería resaltar. También en los dos casos hay una presión, una gran presión de una dinámica que viene dándose globalmente de transformación de los sistemas de salud hacia sistemas más bien ordenados más por el mercado que por el Estado, donde el Estado ha tenido menos posibilidad de gobierno, pero hay que reconocer que España tiene una trayectoria un poco distinta, y que a pesar de toda esa presión tan fuerte que ha tenido, ha conservado un sistema público, un sistema con una república fuerte, con una capacidad del Estado en todo caso de intervenir, y sobre todo una gran resistencia por parte de los trabajadores de la salud y de la misma población, y de muchas expresiones de solidaridad que resisten a esa lógica más mercantilista que hemos vivido en otros países. Y Colombia es exactamente el contrario, una situación en donde cada vez más se afianza esa perspectiva muy mercantilista, individualista, consumista de la salud como atención médica y todo esto, de manera que el contexto es mucho más adverso para el caso de Bogotá que para el caso de Madrid. Y eso pues efectivamente se ve en las dos presentaciones, y vale la pena que lo reflexionemos ahora en los comentarios que ustedes empiecen a hacer. El tercer elemento es que la atención primaria en salud se convierte en una forma de articulación muy interesante entre lo que las redes vienen haciendo de atención individual y lo que se debe hacer con las comunidades en una perspectiva colectiva. Claro, allí en Madrid es mucho más fácil poner en interacción estos centros de atención primaria con 25.000 personas a su cargo, y los centros municipales que tienen una perspectiva más amplia, mientras que en nuestro sistema hay que ver la dificultad para tratar de articular, ¿sí?, la red pública con todas estas posibilidades que estaba ofreciéndose a una dinámica de control de la prestación de los servicios por parte del operador, aquel ese intermediario llamado EPS, que finalmente si esa EPS no contrata, pues simplemente no fluyen las cosas, no fluyen los recursos, y por tanto no hay forma de responder a una canalización que se venía haciendo desde las comunidades. Esa es una divergencia muy importante, a pesar de que los dos usen la perspectiva de atención primaria. El otro elemento, yo creo que sí es muy clara la decisión de pasar de la sanidad a la salud en los dos casos, ¿no? Una conciencia de que la perspectiva de los servicios de salud es demasiado limitada, es
es una cosa de atender las consecuencias y no de tratar de trabajar sobre las causas de los problemas de salud. Entonces los dos casos avanzan en ese sentido con muchas alternativas y tal. Pero pues yo creo que a pesar de esas articulaciones, de esas convergencias y esas posibilidades de desarrollo, pues hay unos retos también comunes que siguen planteando los problemas serios, ¿no? A los dos casos, a pesar de las diferencias y los contextos. Una cosa es el tema del territorio. ¿Cómo hacemos para trabajar más y construir una visión mucho más profunda del territorio? Porque lo que viene pasando es una desterritorialización. El mercado desterritorializa, el mercado lo que necesita es individuos consumidores, y entre más fácil tenga esa relación, pues más opera. Mientras que el Estado, o cualquier cosa que se llame pública, o esta idea de construir solidaridad y asuntos que son bienes comunes, derechos universales, etcétera, pues requiere territorios, precisamente porque es en la dinámica territorial, con todos sus conflictos, con esas tensiones entre distintas maneras de vivir el territorio, que se va construyendo la institucionalidad pública. Entonces lo que tenemos aquí es un gran reto, y tendríamos que ver desde salud cómo vamos a abordar el tema del territorio de una manera más estratégica y más profunda. El otro elemento es el de la participación. ¿Sí? La participación y la movilización social, pues era como un lema de la atención primaria por allá en las matas, después ha venido decayendo, y pues la movilización y la participación es muy distinta en los dos contextos, precisamente porque Colombia, con el conflicto armado, desmovilizó a la población y sigue desmovilizando. Es decir, el tema de asesinatos de líderes es justamente una forma de desmovilizar, ¿cierto?, en medio de un conflicto que sigue allí. Mientras que en España vemos un crecimiento de la movilización alrededor del impacto de una crisis que todos vivieron. Entonces esos contrastes son muy difíciles de resolver y muy difíciles de manejar. Pues el hecho de que haya pasado, que después de 12 años de estar trabajando con la gente en territorios en Bogotá, pues una administración llega y de un plumazo retira todo, y pues no pasa mucho. La sociedad tampoco reaccionó rápidamente a eso, ¿cierto? Entonces algo está pasando ahí con el tema de participación. Y el otro tema que me parece muy importante es el de las diferencias que no son suficientemente reconocidas. Hablamos del tal enfoque diferencial, ¿cierto? Pero el tema de género, el tema de etnia, el tema de generación, toda esta cosa de la diversidad de las necesidades a las que deberíamos responder con especificidad y todo esto, pues es más visible, mucho más consciente y más factible en la experiencia de Madrid que en lo que podemos realizar en Bogotá. Colombia es un país muy diverso, pero todo tiende hacia una estandarización tal, ¿no?, que elimina la diversidad y al contrario somete la respuesta a unos estándares que se distancian de lo que la gente necesita. Entonces ese es otro de los retos fuertes, cómo desarrollar realmente una visión diferencial de equidad y de construcción con la gente, esa perspectiva de diversidad y equidad. Esos serían como los puntos para ponerlos en el debate, pero yo creo que es muy importante que ustedes tengan la palabra. ¿Quién quiere comentar, preguntar, no sé, proponer con estas presentaciones que hemos tenido acá? Cecilia. Buenos días para todos y para todas. Digamos, reconocer el espacio que se está dando aquí desde el doctorado, que nos permite como seguir en la dinámica de la discusión de este proceso a nivel de Bogotá. Sumado a lo que ha comentado Mario, pues yo creo que el factor político es uno de los mayores determinantes que se está, pues que se tuvo aquí, de cerrar con un plumazo el tema del programa de territorios saludables. El tema político que incide también en el tema del ordenamiento territorial, si bien recordar que no se pudo desarrollar los centros de atención primaria fue también porque se demandó el plan de ordenamiento territorial, el MEPOT, que se propuso desde la administración de Petro. Entonces eso también afectó porque limitó el que se construyeran estos centros de atención. O sea, todo viene a un factor político que ha limitado esa garantía de derechos. O sea, el Estado no está garantizando sus derechos y por el contrario está haciendo un retroceso en este proceso. Y lo que vemos y lo que se ha comentado es el tema de la falta de participación, de conciencia
social y solidaria, que nos está limitando el que nosotros defendamos esos derechos. No nos vemos como sujetos de derechos, es lo que uno percibe, sino como esa ciudadanía nos está dando. Entonces el rol de todas las profesiones, de todos los, es ese compromiso. Yo creo que somos muy técnicos en el tema de las terapias, de la nutrición, de la medicina, de la odontología, pero el tema de asumir la ciudadanía en salud no se está viendo. No nos sentimos como ciudadanos, como sujetos de derecho. Entonces eso es un gran vacío que de pronto en la formación académica se puede estar revisando y retomando en los procesos de investigación. Y el componente político lo vemos, o sea, venimos de rechazar la paz, de rechazar ese plebiscito, de aguantarnos el tema de la corrupción. Entonces es como ese tema cultural. Yo creo que nosotros tenemos que incidir mucho en esos componentes para a ver si transformamos esta sociedad. Gracias. Sí, voy a aprovechar para hacerle una pregunta a Javier y otra a Claudia. Javier, usted fue un evaluador de la experiencia que nos acaba de contar Claudia. Cuéntenos un poco su visión de evaluador, ¿no? ¿Cómo vio la experiencia? Y Claudia, tú estuviste en Madrid viendo lo que nos cuenta Javier. ¿Es verdad tanta belleza? Bueno, sería muy fácil contestarte, Juan Carlos, porque mis impresiones las escribí y aparte del informe oficial... ¿Se puede salir? Decía que... Vale, ¿ahora se me oye bien? Sí. Decía que sería fácil responder al profesor Eslava diciendo que el texto, aparte del informe oficial que entregamos, ¿no?, para una evaluación de la OPS, yo tengo un blog, ahora viene el momento spam, ¿no?, que se llama Salud Pública y otras dudas, en el que me pareció que lo que estaba viendo se podía expresar en términos de estadísticas, de los gráficos esos tremendos que trae antes Claudia. Creo que la Secretaría de Salud hizo un gran esfuerzo de documentación, de recogida estadística, de indicadores, pero a veces las experiencias llega mejor a ellas a través de relatos humanos, periodísticos, ¿no?, de alguna forma. Entonces, bueno, el blog intentó utilizar un lenguaje más periodístico, con muchas imágenes, y yo vi una oportunidad de poder expresar qué es lo que había visto en esa jornada. Fue una sola jornada. A mí me tocó visitar y evaluar Ciudad Bolívar, ¿no?, y fue impresionante para mí, como digo en el texto, pues un españolito saludista, ¿no?, que llega ahí con unos zapatos como estos, ¿no?, a recorrer Ciudad Bolívar. No me puse las botas, fue algo tremendo, ¿no? Entonces yo en ese texto expresé el valor que tenía el proyecto, ¿no?, porque no es fácil hacer trabajo de botas, no es fácil hacer un trabajo de botas que sea sistemático, ¿no?, que tenga toda una elaboración teórica detrás, ¿no?, y también un componente metodológico. Y me pareció que tenía mucho mérito la idea de que los equipos de territorios saludables llegaban a sitios donde no había estado, es decir, ni siquiera donde llegaba la policía, es decir, había una unidad de la policía, no me acuerdo cómo la llaman ustedes, pero llegaba a sitios, llegamos hasta la parte más elevada, donde estaban los últimos personas que habían llegado y habían construido esas infraviviendas, ¿no?, y en el que no había ninguna relación con el Estado, o sea, no había ningún representante de lo que podemos llamar Estado, ¿no? Bueno, pues con los equipos llegaban ahí, y eso es un mérito tremendo, ¿no? Vi también unos equipos que tenían un entusiasmo, que yo creo que bueno, no del entusiasmo solo se vive, y hay que si queremos buenos proyectos, hay que pagar bien a los profesionales, hay que haber un empleo digno, o sea, esto no es solamente un tema de militancia, además no tenemos por qué exigir militancias, porque, como decimos, es un trabajo ideológico, pero es un trabajo técnico, ¿no?, en ese sentido. Entonces, aparte independientemente de lo que se les pagaba, que yo creo que estaban bien pagados a los estándares
de aquí, había un gran entusiasmo. O sea, yo vi como que la gente que me acompañaba, no sé si lo seleccionaron la Secretaría de Salud, pero yo creo que no. Yo intenté por lo menos acercarme a personas que no estaban las programadas para que me acompañaran. Se creían el proyecto y lo estaban viviendo como una oportunidad, ¿no? Y eso se les notaba, ¿no? Se les notaba incluso en esa propia experiencia, cómo manejaban, por ejemplo, los cuestionarios. Es decir, como antes decía Claudia, hubo un gran esfuerzo de caracterizar a la población y eso significaba unos registros enormes, ¿no? Que eran un riesgo para el propio vínculo con las familias a la que atendía, ¿no? Entonces vi que también en la propia dirección de la Secretaría de Salud sabía eso, sabía que nos podían desarrollar un trabajo de recoger el protocolo y no ni siquiera mirar a los ojos a la gente, ¿no? Entonces tenían también una forma de rellenar los cuestionarios en el que el tema del vínculo se le daba importancia. Entonces para mí eso fue importante, porque al principio me asusté de la cantidad de información, los mapas con las banderitas y tal, y podía ser una locura saludista, ¿no? De esa idea que queremos registrarlo todo, ¿no? Y luego la cuestión es ¿para qué el registro, ¿no? Entonces, tanto la forma de la recogida como el aprovechamiento me parecieron bastante valiosos, incluso para incorporarlo. Y luego también me pareció muy valioso de que trataban áreas que normalmente en promoción de la salud, por lo menos en mi país, están segmentadas y salen fuera. El tema del abordaje, por ejemplo, de la salud laboral, es decir, tener técnicos especialistas en riesgos laborales, en unas comunidades en el que el empleo informal es muy importante y en el que, por lo tanto, el riesgo a enfermedades que tenía que ver con esos talleres que estaban dentro de las casas y que eran... Entonces, el haber incorporado eso dentro de... Es decir, el tener profesionales especialistas en salud ocupacional, ¿no? Me parecía también que era un acierto. Entonces, desde ese punto de vista, todo esto lo reflejé también en ese acto final, en el que, bueno, ponga usted un extranjero en su vida, pongan, ¿no? Parece que los que venimos de fuera, ¿no? Pues tiene más valor nuestra palabra, ¿no? Fue un acto también muy emotivo, en el sentido de que había esa sensación de que algo acababa, ¿no? De que algo se desmontaba, ¿no? Y por lo tanto, era importante darle valor a lo que se había hecho, ¿no? Y entonces, desde lo que decía antes Mario y también lo que usted decía en este momento, de la importancia de lo político, de que los proyectos se caen porque, bueno, pues viene un político de turno y lo cambia, o se caen porque la población no los defiende suficientemente como nos gustaría, ¿no? Yo quería resaltar en ese momento, y también lo resalté en este texto, de que tenemos que vivir con esta idea, es decir, los proyectos tienen como la vida, un nacimiento, un desarrollo y una muerte, y tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Entonces, por supuesto, hay formas con que los proyectos tengan más sostenibilidad. Uno de ellos, por ejemplo, es tener equipos de planta, es decir, no tener contratistas, sino tener empleados públicos. Nuestros equipos probablemente se sostuvieron mejor en nuestro proyecto porque son funcionarios y funcionarias. Y yo creo que este es un tema que hay que resaltar, la importancia del empleo digno y de la estabilidad en el trabajo, pero aún así los proyectos están muy vinculados al proyecto político y tenemos legislaturas, lo cual es una bendición, ¿no? También por otra parte, no solamente es un entonces tenemos que vivir con esa idea de que los proyectos se acaban. Y desde ese punto de vista lo tenemos que tener en cuenta para, como antes decía, preparar un buen cierre, hacer una buena evaluación y pensar que ese proyecto es la semilla de otros, ¿no? Yo estoy seguro, además lo sé, o sea, Territorios Saludables es un proyecto muy valioso que la experiencia que sacó se está replicando en este momento ya en otros sitios, ¿no? Yo lo he vivido con profesionales que han venido a Madrid, que me han contado sus historias, que se han ido a hacer un máster o otra cosa, y que sé que están trabajando en un territorio diferente en este momento o en otro, ¿no? Sé que lo que ha ocurrido aquí en Bogotá, y podríamos hablar de otros proyectos en otros territorios, ¿no?
por el hecho de que se acabe es triste, pero está ahí, es decir, y se va a replicar y les va a servir cuando vuelva la izquierda al poder en este municipio o en este estado, ¿no? Entonces, bueno, pues también es decirle que cuidado con la melancolía, que nos puede bloquear. Bueno, frente a la pregunta que me hace Juanca, de la experiencia de haberme acercado a Madrid, Javier, realmente fue valorar, uno, el tema de las condiciones de trabajo, ¿sí? Territorio Saludable, las 1.000 personas, 1.500 ubicando a la gente de la Secretaría, el 90%, 93% era personal de contrato, ¿sí? Yo, por ejemplo, trabajé en la Secretaría 9 años, y de esos 9 años, solo 6 meses fui subdirectora, 6 meses. Y fue un libre cargo, nombramiento de remoción, por eso me echaron el 6 de enero. No, y también por contrato me han echado también, como a la mayoría. Y eso pues hablar también de la generación nuestra, o sea, la generación que nos hemos estado graduando desde el 2000 para acá y un poco antes, nuestra condición de trabajo es no laboral, no de vínculo laboral, sino de tercerización, ¿sí? Y eso se sigue sosteniendo y se sigue reproduciendo y sigue aumentando, ¿sí? Esa fragilidad era tal. Y los contratos en los hospitales, a pesar de que, lo cuento de manera concreta porque lo viví, se hizo una apuesta por hacer contratos a 9 a 12 meses y los hospitales contrataban por 20 días. Y no explicábamos por qué, si se pagaba a tiempos y demás. Y hoy se sigue sosteniendo esa lógica para que además el chantaje. Y además nos enteramos que le hacían firmar a los trabajadores para que sostuvieran el contrato sin ni siquiera el relleno mínimo de los datos, y si no firma pues no tiene continuidad, y con esos contratos presentaban como que los habían contratado los 30 días o los 3 meses, y mentiras, los habían contratado 45 días o 50 días. El tema, o sea, un manejo ahí de doble contabilidad también muy complejo, que también entonces uno valoraba que las condiciones en Madrid en términos de que fuera personal de planta, vinculado, pues genera un proceso de mayor sostenibilidad, y que el aprendizaje que se hiciera, porque nosotros generamos un proceso de escuela comunitaria y de profesionales, como lo plantea Javier, hoy en el país y en muchas partes se ha replicado mucho porque los mismos trabajadores han generado procesos en otros lugares, y eso finalmente fue la apuesta y la primera apuesta, generar un movimiento de pensamiento alternativo, construyendo una perspectiva de la salud pública y un movimiento saludista amplio. Pero no tener las condiciones de trabajo llevó a que pues en menos de 30 meses quedara desmontado, y finalmente el chantaje, porque la gente que se logró sostener fue porque le dijo o hace caso o se va, ¿sí? Y mucha gente en los primeros 4 meses, 6 meses le dijeron si hace caso se queda.